capítulo 5. Parte 1, capítulo 5. A Sasuke no podía recuperar el aliento. Su corazón latía con fuerza en su pecho, más rápido que nunca antes. En toda su vida nunca había esperado que la batalla fuera así. Había pensado que estaría listo. Listo para luchar y matar, y todas las demás cosas que sabía se esperaban de él como shinobi de la aldea oculta entre las hojas. La pareja de antes, por ineptos que fueran, ha asegurado esta visión en su mente. Ahora, Sasuke sintió que algo muy extraño se despertaba dentro de él. Miedo. Puro y simple, sintió que el miedo inundaba su sistema. Al principio intentó alejarse de él, pero le arañó la mente. Zabuza blandió su enorme arma en un amplio arco, obligando a Sasuke a inclinarse hacia atrás mientras volaba sobre él. Sasuke completó el salto mortal hacia atrás y volvió a levantarse solo para descubrir que el ninja desaparecido no le daba tiempo para descansar. Zabuza usó el impulso del corte para llevar el arma por completo, rotándole y luego golpeándola hacia abajo en un golpe vertical. Sasuke esquivó hacia la izquierda e intentó lanzar un contraataque por reflejo, solo para observar cómo el espadachín más alto y mayor rompió su pierna y envió al joven Uchiha volando hacia un árbol a 3 metros de distancia. Segundos después, Sasuke vio cómo Hinata también era arrojada hacia atrás. Dejó escapar un patético jadeo cuando impactó contra un árbol, mucho más alto que Sasuke, y se desplomó en el suelo mientras caía. Ella se retorció levemente ante el impacto, jadeando por aire mientras su diafragma sufría un espasmo. Sasuke la miró por un momento, pero algo llamó su atención. Su cuerpo se movió por instinto cuando Zabuza entró y cortó el árbol contra el que había sido golpeado. Sasuke se lanzó hacia él, logrando asestar una pequeña serie de golpes antes de que el hombre corpulento balanceara su brazo en un revés. Pero lo vio venir y se agachó. Tanto Sasuke como Zabuza quedaron sorprendidos por este giro de los acontecimientos. El movimiento le había dado a Sasuke segundos vitales. Segundos que rápidamente desperdició debido a su inexperiencia. Zabuza se recuperó primero de la sorpresa momentánea y una vez más le dio una patada al pecho de Sasuke, esta vez enviándolo a volar hacia el lago. Sasuke aún no se había dado cuenta del único Tomoe que nadaba en un charco carmesí alrededor de una única pupila negra que se había formado en su ojo. Golpeó el suelo con un ruido sordo y se desplomó, luchando por levantarse. Por el rabillo del ojo vio a Hinata levantarse de nuevo, adoptando una postura de combate descuidada y dolorosa mientras se preparaba para otro ataque. Rápidamente hizo balance de la situación. Él y Hinata estaban recibiendo una paliza de este Mizubunshi mientras Shikamaru custodiaba al cliente, y el verdadero Zabuza mantenía a Naruto en una prisión de agua. Todavía no estaba del todo seguro de cómo el Jounin de cabello rubio había terminado en tal situación. Sasuke casi sintió una punzada de ira hacia el chico Nara, pero recordó lo malo que era Shikamaru en Taijutsu. Sería más una carga que una ventaja en una pelea como esta. No es que lo estemos haciendo mucho mejor, pensó Sasuke con el ceño fruncido, levantándose. ¿Cómo habían llegado a un punto tan bajo como este? Unos días antes y la sala de misiones de Konohagakure no Sato estaba moderadamente ocupada. Los clientes estaban llegando, proporcionando los fondos básicos para los shinobi de la aldea con sus diversas solicitudes. Las misiones eran en general discretas. Una gran cantidad de misiones de rango D como siempre, así como un puñado de trabajos de rango C, e incluso un trabajo de rango B. Los empleos más altos eran mucho menos comunes en estos días de paz, independientemente de cuán tensa tendiera a ser esa paz. Sasuke se sentía bastante insatisfecho con su carrera actual como shinobi hasta el momento. Él y el resto del equipo 7 habían sido regulados universalmente para misiones de rango D de grado bastante bajo. No fue tan sorprendente. Konoha había estado en una situación de desventaja que su hermano, que el Godaime Hokage había comenzado a tener después del final de facto de la Tercera Gran Guerra Mundial Shinobi hace casi 5 años. Rápidamente había revertido la rápida expansión que Danzou Shimura, el ahora deshonrado Yondaime Hokage, había comenzado después de su ascenso tras la muerte de Hiruzen Sarutobi durante la aparición del zorro demonio de 9 colas hace 13 años. Esta reducción había llevado a una desaceleración del entrenamiento y al regreso de un entrenamiento genin más prolongado y tareas menores.
Algunos habían cuestionado el juicio de tal acción, dado el hecho de que ni las aldeas de Eden Rock ni de Eden Cloud habían comenzado una reducción similar y, de hecho, habían comenzado a acelerar sus programas de entrenamiento. El razonamiento público del Hokage siempre fue una cuestión de calidad o cantidad, aunque hubo algunos que expresaron dudas. El razonamiento público para usar Genin para estas misiones simples era darles una fuente suplementaria de ingresos y, por lo general, brindar experiencia de campo simple al Genin en cuestión. Una vez terminada la guerra, los Genin ya no se encontraron en primera línea, obligados a aprender rápido o morir. También necesitaban ingresos, ya que sus necesidades no eran cubiertas ni por el tren de suministros ni por el saqueo. La búsqueda de comida era una habilidad muy valorada por una fuerza irregular como los shinobi, y una de sus mayores fortalezas. Una pequeña fuerza de ninjas no solo podría enfrentarse a una fuerza tradicional muchas veces mayor que su tamaño, sino que también podría sobrevivir en territorio enemigo mucho más fácilmente que una formación de reclutas o samuráis. Pero mientras estaban en Konohagakure no Sato, el papel del shinobi cambió. Necesitaban ingresos, que es donde entraban las misiones. Técnicamente, la mayoría de los ninjas en casi todas las aldeas recibían una especie de subsidio, suficiente para vivir hasta el más mínimo grado, pero las misiones eran la verdadera fuente de ingresos para la mayoría de ellos. El shinobi en la nómina de Konoha, como lo estaba en la mayoría de las otras aldeas. Y, por supuesto, ellos brindaron esa experiencia. Y Sasuke entendió todo esto. Después de todo, había sido el mejor de su clase, como se esperaba de un Uchiha como él. Sin embargo, esto no eliminó el sentimiento de descontento y absoluto aburrimiento que estaba experimentando. El equipo 7 había entrado a la oficina de la misión para recibir su asignación de misión para la semana. Aunque las misiones de rango D o incluso C rara vez tardaban una semana completa en completarse, era anormal que un equipo ninja recibiera más de una o dos misiones por semana. 2 meses después de sus carreras como Genin, el equipo 7 había cumplido 6 misiones hasta el momento. Habían perseguido gatos y limpiado áreas de basura para la mayoría de ellos, pasando el resto del tiempo en diversos entrenamientos de formación de equipos y cosas por el estilo. Y aunque Sasuke entendió el valor de todo esto, eso no le impidió sentir como si fuera simplemente otra cosa que lo detenía. Le había molestado tanto que casi se había quejado con el Hokage sobre los trabajos que habían estado consiguiendo. Por suerte para él, no tuvo que hacerlo. Naruto lo hizo por él. Vamos, Itachi. Dale a mi equipo una misión real ya, ¿verdad? Estoy respondiendo por ellos, ¿están listos para algo que no sea simplemente otra aburrida carrera de leche, date bayo? Gritó el Jounin de pelo rubio, provocando que el asistente Chunin del Hokage del día, un viejo amigo de Itachi y Naruto, un tal Iruka Umino, le pellizcara el puente de la nariz con exasperación. Naruto simplemente nunca cambió. Su equipo miraba con expresiones encontradas. Sasuke tenía una mezcla de exasperación y alivio, Shikamaru tenía una mezcla de exasperación y apatía, y Hinata remató con una mezcla de exasperación y diversión. Su nuevo sensei parecía naturalmente traerle una sonrisa a la cara. Naruto-san, sabes que entregamos misiones basadas en una serie de parámetros y factores determinantes además de simplemente la recomendación del Jounin. Tenemos que equilibrar estos factores, así como los mejores intereses del cliente, así como los intereses personales. Peticiones de los clientes, dijo Iruka, como si estuviera repasando una lección con un estudiante testarudo. Los hábitos de Iruka como profesor murieron con fuerza, incluso si era demasiado joven para haber sido el sensei de la clase de la academia de Naruto. No podemos simplemente repartir trabajos así. Pero, aquí, dijo Itachi de repente, interrumpiendo a su antiguo compañero de equipo mientras deslizaba una pequeña carpeta sobre la mesa. Naruto corrió en un instante para agarrarlo antes de que el joven Hokage terminara de deslizarlo sobre la mesa. Es una misión de rango C. Un trabajo de escolta. Naruto leyó el archivo rápidamente, asintiendo y murmurando acuerdo todo el tiempo. Se frotó la barbilla pensativamente, con el ceño fruncido, dándole una mirada de quizás demasiada consideración forzada. Hinata ahogó una risita mientras Sasuke fruncía el ceño. Había sobreestimado profundamente la madurez de su maestro.
Por cada pequeña cosa que Naruto hizo para aumentar la estimación que Sasuke tenía de él, hubo el doble de escenas como esta que lo hicieron retroceder. Hokage-sama, ¿estás seguro de que es una buena idea?, susurró Iruka, haciendo que Itachi soltara una pequeña risa. Estará bien, Iruka. Es un trabajo simple, después de todo. Y además, dijo, señalando a los 3 jóvenes genin, les vendría bien algo de experiencia fuera de la aldea. Iruka no parecía convencido. Aunque confiaba en el Hokage y en Naruto, bueno, más o menos en Naruto, había sido el maestro de los 3 genin durante mucho tiempo. Pero el Hokage tenía la última palabra en esos asuntos. ¿Se supone que estos mocosos son los ninjas que envías para protegerme? Genial, simplemente genial, dijo una voz anciana, con palabras llenas de sarcasmo. La broma seguida por el sonido de alguien bebiendo una bebida sin preocuparse mucho por los modales o el decoro. El equipo 7 se dio la vuelta y encontró a un anciano con cabello canoso y gafas bebiendo lo que parecía ser una jarra de sake. Los 3 genin simplemente lo miraron fijamente por un momento, su sensei todavía completamente absorto, o al menos tratando de parecerlo, por el archivo de la misión que Itachi le había dado, antes de que Shikamaru expresara, a su manera única, lo que los 3 el genin del equipo 7 tenía en mente. Esto va a ser un verdadero fastidio. Las pocas horas que siguieron fueron borrosas para la mayor parte del equipo 7, cada uno de ellos repasando la lista de verificación estándar para una misión más allá de los muros y fronteras de Konoha. La mayoría de los shinobi kunoichi aprendieron el proceso de memoria y simplemente lo hicieron de forma natural, siempre permanecieron en un estado de preparación constante, a menudo con una bolsa de viaje y equipo sellada en algún lugar de su persona casi constantemente, o, para los verdaderamente experimentados, nada en absoluto. Era una de esas reglas que a menudo simplemente se ignoraba basándose en una combinación de conveniencia y pereza, pero tomó años de procesos tediosos desarrollar la combinación de fortaleza personal y experiencia para marcar esa maldita cosa permanentemente y darse cuenta de que algunas reglas estaban destinados a romperse, o al menos a nadie le importaba cuando los rompías. Desafortunadamente para los 3 miembros genin del equipo 7, esta experiencia era algo que les faltaba y, por lo tanto, dedicaron bastante tiempo a preparar una bolsa de viaje por primera vez. Había una lista muy estricta de lo que se debía y lo que no se debía tomar, llena de minucias, cláusulas, trampas y lagunas. Al igual que el resto de la lista de verificación previa a la misión, los ninja experimentados tendían a simplemente ignorarlo todo y empacar todo lo que pensaban que necesitarían. Cuando aprendieron Fuinjutsu básico y los métodos generales de sellado, muchos shinobi tenían la costumbre de llevar todo hasta el fregadero de la cocina, incluido él. Otros tendieron hacia un enfoque minimalista. Pero muy pocos, si es que hubo alguno, prestaron mucha atención a las regulaciones mismas. Esto era, nuevamente, algo con lo que los genin del equipo 7 no tenían experiencia y, como resultado, pasaron bastante tiempo asegurándose de tener todo el equipo requerido y ninguno de los elementos prohibidos, y así sucesivamente. Todo fue bastante aburrido y tedioso. Shikamaru se sorprendió al descubrir que era el primero de su equipo en llegar, además de su maestro. Cuando llegó, encontró a Naruto-sensei tallando patrones notablemente intrincados en un árbol cerca de la puerta de la aldea, quejándose algo sobre cuánto tiempo estaba tardando su equipo y otras cosas aburridas. El chico Nara suspiró levemente, observando cómo su maestro lo saludaba sin convicción para reconocer la presencia de Shikamaru, y luego simplemente seguía cortando la corteza con su kunai de forma peculiar. Lo sorprendente fue lo intrincado que era el patrón. Shikamaru no reconoció la mitad de los caracteres que Naruto-sensei había tallado en los espacios entre los anillos concéntricos, ni los que irradiaban desde el centro, aunque reconoció vagamente el hexagrama de barras múltiples tallado en el centro, aunque estaba difícilmente soy un experto en eso. Era notablemente complejo para el graffiti. Escuchó a Naruto murmurar algo acerca de que el coeficiente de chakra era moderadamente inestable en comparación con la carga requerida basada en los perímetros del conjunto, e inmediatamente sintió que su estimación inicial del joven Jounin había sido correcta y radicalmente equivocada al mismo tiempo. La atención del joven Nara se desvió cuando llegó su primer compañero de equipo.
Le dio a Hinata una pequeña sonrisa cuando llegó, la cual ella le devolvió a su manera tímida. Había progresado con sus compañeros de equipo, logrando salir rápidamente y sentirse más cómoda con ellos, hasta cierto punto. La naturaleza tranquila de Shikamaru ayudó, y el desprecio apenas oculto de Sasuke había dado paso a un desprecio bien escondido o a una apatía. Shikamaru no estaba muy seguro de cuál todavía. Hinata, por su parte, también había cambiado el medio movimiento en el que a menudo había caído por una zancada tranquila pero más completa. Se puso más erguida, buscó el contacto visual con más frecuencia y, en general, dio una impresión de mayor confianza. Todavía era una persona tímida, pero al menos los adjetivos utilizados para describirla habían sido atenuados en severidad. Más un poco que un extremadamente. Su pobre desempeño también había comenzado a aumentar, completando mejor al equipo. Cuando Shikamaru era honesto consigo mismo, podía admitir que ella probablemente lo habría vencido en una pelea de Taijutsu, y también de Genjutsu. No es que esas hubieran sido materias en las que alguna vez hubiera destacado, o en las que se hubiera esforzado, pero fue un paso. Ella no era Sasuke, pero Shikamaru no estaba seguro de que eso fuera algo malo. Hubo un pequeño golpe cuando Naruto-sensei arrojó el kunai al centro del patrón que había estado tallando y suspiró abatido. La expresión había desaparecido cuando se dio la vuelta, la personalidad radiante estándar que hizo que Shikamaru se preocupara y Hinata se sonrojara la reemplazó mientras se dirigía hacia el par de Genin. Hola chicos. Cuando aparecieron, estaba empezando a preguntarme qué los estaba reteniendo. Aunque parece que Sasuke se está tomando su tiempo, dijo Naruto, cruzándose de brazos y haciendo un puchero humorístico. Hinata simplemente se rió, provocando una sonrisa en el rostro del joven. Shikamaru había notado que su maestro tenía la costumbre de hacer eso. Coqueto, tal vez, lo cual podría haber sido un poco extraño si Shikamaru no se hubiera dado cuenta de que parecía estar haciéndolo sin ningún tipo de intención romántica real. Simplemente disfrutaba hacer sonreír a la gente, y aparentemente se había topado con una de esas maneras con la joven Hyuga. Shikamaru no estaba seguro de si los intentos de Naruto de hacer que Hyuga sonriera y saliera de su caparazón fueron completamente intencionales, aunque tenía la sensación de que eran, al menos, en parte, algo que estaba haciendo conscientemente. Por inteligente que fuera, Shikamaru todavía estaba trabajando con información incompleta cuando se trataba de su compañera de equipo. Había deducido que su vida hogareña era algo menos amistosa. Solo su personalidad y comportamiento se lo habrían dicho. Sin embargo, el hecho de que ella fuera miembro de la familia principal y, sin embargo, también fuera un shinobi, tendía a decirle aún más. Los Hyuga eran muy protectores con su don, y era casi inaudito que los miembros principales de la familia se unieran a las filas de los shinobi de Konoha, por cualquier motivo. Nuevamente estaba trabajando con información incompleta. Un rompecabezas con solo la mitad de las piezas. Todo fue muy problemático. Notó que Tazuna parecía estar mucho más interesado en su botella que en sus acompañantes. Que el viejo estuviera bebiendo tan temprano molestó a Shikamaru, pero tenía poco más que cuestionar aparte de ese sentimiento que tuvo. El presentimiento de que esto iba a ser aún más problemático de lo que esperaba. Desafortunadamente para él, esos sentimientos tendían a ser exactos. Shikamaru simplemente dejó escapar otro suspiro y miró al cielo, solo para encontrarlo injustamente claro una vez más. Simplemente no fue justo. Bueno, pensó, preparándose para esperar, quejarse por eso es demasiado problemático de todos modos. Sasuke apareció poco después, sin decir palabra, tomando posición mientras Naruto rápidamente salía por las puertas de la aldea. El Uchiha tuvo que darle un pequeño crédito a su maestro. Se apresuró a ordenarles que formaran una formación de escolta estándar, tomando la posición de retaguardia y colocando a su cliente, el anciano que parecía haberse bañado en sake, en el medio. También fue agradable tener cierto reconocimiento de su habilidad cuando fue colocado como el hombre clave de la formación. Por supuesto, todo el crédito que Sasuke estaba empezando a darle a Naruto se desvaneció una vez más con bastante rapidez, apenas unos momentos después de que se fueron y cayeron en formación. Ah, bien. Gritó Naruto de repente, levantando su brazo hacia el cielo.
Su rostro se transformó en su amplia sonrisa característica mientras cruzaba los brazos detrás de la cabeza, abandonando por completo cualquier premisa de diligencia o decoro como shinobi. Finalmente salimos del pueblo. Ha pasado demasiado tiempo, Datebayo. Fieles a su naturaleza, cada miembro del pequeño grupo reaccionó más o menos como era de esperar. Shikamaru simplemente suspiró, murmurando sobre lo problemático que era esto. Hinata se llevó la mano a la boca para enmascarar la pequeña risita que mostraba cada vez que Naruto actuaba de manera tan libre y tonta. Tasuna simplemente lo miró fijamente, recordando con demasiado dolor esa afirmación de que obtienes lo que pagas. ¿Y Sasuke? Sasuke explotó. Perdedor, ¿no puedes actuar como un ninja y no como un niño estúpido por una vez en tu vida? Gritó, apretando los puños. Naruto solo le dio la mirada más extraña, y luego vino su segunda mirada característica, ese puchero falso que hizo que Hinata se riera aún más de lo habitual. Ah, relájate, Sasuke. ¿Es esa alguna forma de hablar con tu sensei? Dijo Naruto con un movimiento de su dedo. Todo el cuerpo de Sasuke tembló antes de soltar un resoplido y darse la vuelta, avanzando y necesitando que el resto del grupo acelerara el ritmo solo para mantener el ritmo. Solo estoy disfrutando, ¿sabes? Tú también deberías hacerlo. Esto va a ser genial. Dios, esto es tan abucheador. Exclamó Naruto, con las manos resonando en su cabello mientras intentaba desahogar su frustración reprimida. El resto del equipo lo miró con varios grados de exasperación, incluso la usualmente divertida Hinata tenía un toque mezclado con su risa habitual. Llevaban unos días viajando. Konoha estaba ubicada en el centro de la Tierra del Fuego, y las costas donde alquilarían un barco para llevarlos a la Tierra de las Olas estaban obviamente en el extremo este de esto. Un equipo ninja podía viajar a velocidades mucho más altas, especialmente si se subían a los árboles u otros métodos de viaje similares, pero con el cliente a cuestas la misión se convertía en una tarea a más largo plazo. Naruto estaba empezando a pensar que Itachi se lo había dado por despecho. Era alrededor del mediodía, dada la posición del sol en el cielo. El camino era algo confuso. Un árbol era muy similar a los 100 últimos que habían visto y los campos no parecían mucho mejores. Todo era muy tranquilo, sereno y reconfortante, pero, hay que reconocerlo, absoluta e inequívocamente aburrido. Las mentes del equipo comenzaron a divagar mientras caminaban. Shikamaru, de todas las personas, era el que parecía más alerta. La falta de nubes una vez más lo perseguía, y como tal tenía pocos motivos para mirar el cielo. Además, a veces podía encontrar algo interesante en el mundo. Hinata parecía estar observando a su maestra más que nada, y Tasuna simplemente observaba el fondo de la botella. Sasuke se preguntaba dónde diablos los guardaba el hombre a todos, o si tal vez el constructor del puente simplemente tenía una botella de sake mágicamente interminable. Sasuke no hizo ningún intento de regañar al Jounin por el arrebato. Para empezar, ya estaba enojado por su falta de autocontrol. Por supuesto, se le había pasado por la cabeza la idea de que no debería culparse a sí mismo. Su maestro no era la persona más fácil de tratar, especialmente cuando había que entrenar con él. Es muy parecido a hablar con una pared de ladrillos y parece tan inteligente. Quizás había algo relevante en eso. Un traumatismo craneoencefálico contuso por golpearse demasiado la cabeza contra una pared cuando era niño. Lo que siguió sería una lucha a través de la adversidad de ser mentalmente deficiente pero lo suficientemente voluntarioso como para ascender en las filas shinobi. Después de todo, había sido una guerra. Konoha necesitaba a todos los que pudiera conseguir. Sí, eso sería bastante lógico. Naruto era simplemente un maldito retrasado. Si bien esa teoría era ciertamente divertida, Sasuke, por supuesto, sabía que no era así. No era la primera vez que reconocía las excentricidades de un shinobi. Una parte de él se preguntaba si ese era un rasgo universal, un efecto secundario de las dificultades de la carrera ninja, o si era un rasgo exclusivo de Konoha. Por mucho que le doliera admitirlo, Naruto a menudo parecía bastante dócil cuando se trataba de algunas de las excentricidades de otros shinobi, particularmente de los sensei de rango Jounin. Eso tenía sentido. Cuanto más tiempo estuvieras en el servicio, más raro te volverías.
Sasuke se dio cuenta con un destello de horror de que esto significaba que Naruto probablemente empeoraría con el paso del tiempo. Reprimió un gemido. Sacudiendo ese pensamiento de su cabeza, volvió a sus propias reacciones. Se había dejado llevar y eso era malo. A veces se preguntaba cómo lo hacía Itachi. Sasuke a menudo sentía sus emociones apretadas como un látigo, listas para romperse. Itachi nunca pareció tener ese problema. Ni siquiera esa noche. Pensó Sasuke sombríamente, con el ceño fruncido inconscientemente formándose en su rostro. No era un recuerdo feliz de ninguna manera, ver a su hermano salir de la casa, con la espada mojada con la sangre de su padre. La sangre parecía negra en el crepúsculo. El rostro de Itachi había sido tan pétreo como el monumento del Hokage. Sasuke quería imaginar lágrimas brillando en las esquinas de sus ojos cuando era más joven, pero el idealismo de ese tipo murió joven para Sasuke. Y luego Naruto se partió por la mitad. Sasuke reaccionó por instinto y memoria muscular. Su mente registró solo después de moverse que su maestro acababa de ser destrozado por una cadena que parecía haber sido forjada con shuriken. Fue un mérito suyo que su mente se aferrara a la última parte de esa declaración en lugar de a la primera. Ambos llevaban máscaras de gas que cubrían la mitad de sus rostros. Uno vestía una túnica negra que parecía tener cortes irregulares en los costados a modo de agujeros para los brazos, revelando lo que parecían ser vendajes envueltos debajo. El otro llevaba un chaleco color canela y una camisa camuflada debajo, así como una colección verdaderamente impresionante de bolsas en su cinturón. Ambos tenían enormes guanteletes a juego, uno de los dos llevaba uno en el brazo izquierdo, el otro en el derecho, y una cadena en forma de shuriken entre ellos. Los enemigos eran, por supuesto, shinobi. Sasuke reconoció la marca de Kirigakure no Sato, la aldea oculta en la niebla, en su cita y ite con cuernos peculiares. Ninguna desaparecida o contratada por un contrato, como el equipo 7. Hubo poco tiempo para considerar las lealtades mientras los dos enemigos continuaban su ataque. Corrieron hacia Shikamaru con un brillo salvaje en sus ojos. El genin estaba haciendo señales con las manos, pero el tiempo no era su aliado. Él lo sabía, ellos lo sabían, y una expresión de tranquila aceptación pareció formarse en su rostro, como si fuera demasiado molesto siquiera enojarse por su muerte inminente. Esa expresión se transformó en una sonrisa torcida cuando un sonido metálico agudo resonó en los oídos de todos los presentes. Los atacantes miraron hacia atrás, sorprendidos al encontrar un kunai bien apuntado fijando su cadena al suelo. Sus ojos se volvieron hacia atrás, ampliándose en estado de shock cuando encontraron a uno de los escoltas de su objetivo balanceándose sobre sus brazos enguantados. Hay que reconocer que reaccionaron tan rápido como se podía esperar de ellos, soltando cadenas y disparando hacia sus guanteletes mientras avanzaban. Sasuke saltó de su posición, girando en el aire para evitar un golpe amplio y luego girando para empujar otro, enviándose a sí mismo volando lejos de la pareja. Sasuke golpeó el camino de tierra suavemente, levantando una pequeña nube de polvo mientras resbalaba hacia atrás. El enemigo ya estaba en movimiento, y Sasuke también. El genin de Konoha se dio cuenta de que había perdido la pista de sus compañeros de equipo en la pelea. Shikamaru se había extraído bastante bien una vez que Sasuke le dio tiempo suficiente para hacerlo. Los ojos de Sasuke vislumbraron al chico Nara tomando un kunai de su bolsa y asumiendo una postura defensiva frente a su cliente. Fue un movimiento inteligente. No era exactamente una ventaja en una pelea cerrada como esta. Sasuke admitió a regañadientes que Hinata podría haberlo sido, pero no podía ver a la chica de ojos pálidos y no tenía exactamente el tiempo para mirar a su alrededor para encontrarla. Los ninjas enemigos todavía se movían y luchaban en formación. Sasuke se dio cuenta con un destello de orgullo de que lo estaban atacando a él y no al constructor del puente, el único objetivo lógico entre ellos, porque él era la mayor amenaza existente para ellos. Sin querer decepcionar, se lanzó hacia adelante, deslizándose entre un ataque combinado donde uno se balanceaba alto y el otro bajo mientras corrían. Giró su cuerpo mientras saltaba a través del hueco en su ataque. Lanzó 3 shuriken de cada una de sus manos, pero el enemigo no era fácil de convencer.
Se dieron la vuelta y usaron sus grandes guanteletes para interceptar los misiles entrantes. Sasuke golpeó el suelo con su hombro y rodó hacia atrás, poniéndose en posición de listo. HN. Sasuke gruñó con una sonrisa. Se lanzó hacia la pareja de nuevo, encerrándolos en una vorágine de combate. El Uchiha pasó mucho tiempo evitando sus golpes amplios. La pareja prefirió sus brazos tipo guantelete, y con razón. Había sacado un kunai, con la esperanza de recibir un golpe debilitante pronto, pero se sintió decepcionado al descubrir que no eran fáciles de convencer y estaban bloqueando cualquier intento que hiciera de clavarles el arma corta. Aparentemente valoraban sus órganos y querían mantenerlos en funcionamiento, esos bastardos codiciosos. Una parte de él se dio cuenta de que aquella era una mala situación. Tienen el doble de posibilidades de golpearlo, las probabilidades favorecían que tuvieran suerte antes que él. Y entonces, de repente, estaba luchando solo contra uno de ellos. El tumulto cesó por un momento mientras Sasuke y el shinobi que vestía el chaleco color canela vieron a su compañero impactar con un árbol, desplomándose después. El árbol, un viejo roble de al menos 4 pies de ancho, estaba agrietado. Sus ojos siguieron el camino del movimiento, encontrando a una Hyuga muy enojada descansando en su postura de combate. Los dedos de su mano delantera se doblaron hacia abajo y la palma hacia afuera, y ella jadeaba por el esfuerzo. Cualquier cosa que hubiera hecho no había sido fácil para el genin. Los ojos del enemigo restante se abrieron, e incluso Sasuke se vio obligado a levantar una ceja en estado de shock. Hinata, por otro lado, estaba mirando al enemigo restante con asesinato en sus ojos. Su intención asesina se disparó y Sasuke supo que era un buen momento para moverse. Se giró hacia atrás cuando Hinata comenzó a tirar de su brazo hacia adelante, dando un largo paso hacia adelante mientras forzaba su brazo trasero hacia afuera con un tirón repentino, con la palma plana como la primera. El enemigo, con los ojos todavía muy abiertos por el miedo, apenas tuvo tiempo de gruñir cuando una ola de fuerza lo levantó y lo arrojó como a un muñeco de trapo. Impactó el mismo árbol, que cedió y cayó, para suerte de los dos ninjas enemigos, de regreso al bosque en lugar de encima de ellos. Ella cayó de rodillas después de eso, haciendo un ruido que Sasuke pensó que era su jadeo por aire. Sasuke simplemente la miró fijamente por un largo momento, preguntándose qué acababa de hacer, y dándose cuenta de que lo que él pensó que era un jadeo era en realidad una combinación de sollozos y jadeos. Estaba a punto de abrir la boca cuando una voz que no esperaba volver a escuchar lo interrumpió. «¡Guau, eso fue impresionante!», dijo Naruto, atrayendo la mirada de sus estudiantes hacia una de las ramas altas de otro roble. Sonrió con picardía por un momento pero frunció el ceño cuando sus ojos se posaron en Hinata, quien lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Por un breve momento, vio la imagen de otra chica allí, vestida con túnicas formales y su itaite cubriendo una marca en su cabeza, en lugar de colgar de su cuello. Naruto sacudió la cabeza, desterrando el pensamiento de su mente mientras bajaba de su posición y se encontraba en medio del grupo. Hinata se impulsó y lo rodeó con sus brazos, sollozando dentro de su chaleco Jounin verde. La cabeza de Sasuke se giró hacia donde había visto al Jounin de cabello rubio ser hecho trizas, pero se sorprendió al encontrar los restos destrozados de lo que una vez había sido un tronco. Sasuke se dio cuenta de que debería haber esperado que un Jounin usara Kawarimi. Había respaldado la habilidad de Naruto basándose en su actitud. Los dientes de Sasuke rechinaron un poco al darse cuenta. Ustedes lo hicieron bien. Sasuke, buen trabajo al interceptarlos y mantenerlos ocupados. Shikamaru hizo bien en adoptar una postura defensiva. Hinata y dijo Naruto, deteniéndose para mirar a la chica. Ella todavía estaba sollozando ligeramente, pero ahora también se sonrojaba. Lo hizo bien. Muy bien. Estás mejorando, Hinata. Buen trabajo. Ella se apartó de él por su propia voluntad, con la cabeza inclinada pero con una sonrisa en el rostro. No confiaba lo suficiente en su voz para hablar. Le dolía el pecho, y no solo por la enorme cantidad de chakra que había gastado en sus técnicas. Naruto le dedicó otra sonrisa, provocando que el sonrojo de su rostro se intensificara, antes de girarse hacia su cliente y suspirar.
Muy bien, Oji-san, creo que necesitamos hablar un poco, dijo Naruto, cruzando los brazos sobre el pecho mientras lo hacía, intentando lograr su versión de una mirada muy severa. Tasuna pareció entender la idea y estaba más que dispuesto a responder todas y cada una de las preguntas que Naruto tenía para él. Le contó todo sobre Gatou y sus matones, y todo sobre cómo el puente era la última y mejor esperanza para su tierra natal. Tasuna se preparó para hacerlo, pero se sorprendió al descubrir que Naruto simplemente se encogió de hombros después de terminar su historia. Bien, bueno, pongámonos en marcha. Bueno, después de atar a los matones, supongo, dijo, volviéndose hacia su genin. Metió la mano en su bolsillo trasero, sacó un pergamino y lo abrió sin mucha fanfarria. Unos cuantos sellos manuales rápidos mientras colgaba y los sorprendidos miembros del equipo 7 observaron mientras sacaba un carrete de alambre de gran calibre. Le arrojó el cable a Sasuke, sonriendo cuando el chico lo atrapó, lo miró fijamente, murmuró un HN y luego se puso a trabajar. Espera. ¿No estás enojado? Dijo Tasuna, y luego maldijo su gran boca. Naruto ni siquiera se giró, sus dedos volaron a través de otro conjunto de sellos. No, rompiste algunas reglas, pero entiendo de dónde vienes, incluso si fuiste estúpido al respecto. Estos tipos eran Chunin, al menos. No es exactamente contra lo que se supone que debes enviar a los genin. Pero está bien, lo manejaron incluso mejor de lo que esperaba, dijo Naruto, golpeando el suelo con su mano y provocando una ráfaga de humo blanco. La pequeña nube se desvaneció para revelar un pequeño sapo naranja que llevaba un chaleco azul marino. Shikamaru y Hinata observaron todo con más sorpresa, tanto por la actitud indiferente de su sensei como por sus elogios hacia ellos. Yo, dijo Gamakichi con un movimiento de su brazo palmeado. Naruto metió la mano en su bolso y le arrojó a la rana una pequeña bolsa de patatas fritas. Ah, leíste mi mente, senpai. ¿Qué necesitas? Dijo el pequeño sapo mientras abría la bolsa y comenzaba a analizar el contenido. Naruto actuó como si esto fuera lo más natural del mundo. Solo necesito que envíes un mensaje a Konoha. Tengo un par de ninjas derrotados que necesitan ser recogidos. Díselo a Itachi, respondió Naruto, señalando con el dedo hacia donde Sasuke estaba terminando un trabajo bastante elaborado con el cable. Los shinobi enemigos estaban inconscientes y probablemente heridos, pero Naruto no tenía el tiempo ni el deseo, ni la capacidad en realidad, para comprobar con qué gravedad. Su grupo no tenía ningún ninja médico, aunque era probable que uno de su equipo eventualmente se sometiera a algún entrenamiento. Después de todo, Tsunade Bachan lo aplastaría hasta convertirlo en polvo si la decepcionara así. Bien, senpai, me pondré manos a la obra. Dijo, girándose y saltando a máxima velocidad, usando chakra para mejorar sus saltos a distancias enormes. Naruto sonrió. Buen viejo Gamakichi. Naruto lo conocía desde que era un renacuajo. Está bien. Exclamó el Jounin, haciendo piruetas sobre sus talones y señalando el camino. No hay tiempo que perder. Llevemos a Oji-san de regreso al puente. Se puso a caminar a toda velocidad por un momento y se dio cuenta mientras lo hacía. Se giró para ver que el resto de su equipo no se había movido ni un centímetro. Sasuke había terminado con el cable y lo metió en su bolsa. Después de todo, Naruto no había pedido que se lo devolviera. Sin embargo, parecía un poco confundido por qué no lo seguían. ¿Qué pasa, chicos? Dijo con una ceja arqueada. Hinata, con los ojos ahora secos, se rió ante su consternación. Sasuke solo negó con la cabeza. Fue Shikamaru quien habló, señalando con el dedo en la dirección opuesta a la que se dirigía Naruto. Sensei. La tierra de las olas sería así. Shikamaru se había enfrentado a un nuevo rompecabezas y, por su vida, no podía resolverlo. Había estado reflexionando sobre el comportamiento de sus profesores. Durante los últimos días había estado sumido en sus pensamientos. Después de todo, había tenido tiempo. Después del pequeño evento con el par de Kirinin desconocidos, no habían tenido más problemas. Todas las señales apuntaban a que la pareja eran ninjas rebeldes contratados por la figura de Gatou, un hecho que no auguraba nada bueno para esta misión.
A pesar de la aparente confianza de Naruto en sus jóvenes alumnos, Shikamaru no la tenía. Sería el primero en señalar sus defectos y deficiencias, y ciertamente no iba a dudar en señalar las de sus compañeros. Ni siquiera había sido lo suficientemente rápido con sus sellos manuales para atrapar a los dos ninjas desaparecidos. El hecho de que era mediodía y las sombras eran escasas tampoco ayudaba. Las palabras de Sasuke ese primer día, acerca de ser lo suficientemente fuerte como para ser vago, volvieron a él. El joven frunció el ceño ante la idea. Por supuesto, este no era el enigma que se había enfrentado. No, eso fue solo una distracción del verdadero problema. Aunque siempre lo había esperado, empezaba a acumularse evidencia de que Naruto no era solo un joven anormalmente hábil que todavía actuaba como un niño. En cambio, Shikamaru rápidamente llegó a la conclusión de que lo estaba haciendo a propósito. Demonios, ese ni siquiera era el problema, ya que Shikamaru siempre había sospechado que Naruto-sensei era más de lo que parecía. El chico Nara estaba más o menos seguro de que era una especie de acto. Su problema era la pregunta de por qué. Las dos opciones eran que estaba intentando hacer que la gente lo subestimara a propósito, y si ese era el caso, Shikamaru se preguntaba qué tan dedicado tenía que ser para vivir así. Por supuesto, las otras opciones de que era solo una verdad a medias. Él realmente era así, pero por elección propia. La sutil diferencia puede parecer insignificante, pero para Shikamaru eran tan diferentes como el día y la noche. O Naruto Namikaze era el mejor actor y el mejor mentiroso que Shikamaru había conocido jamás, o simplemente era una persona notablemente bien adaptada. Dada su edad, debió haber luchado en la última guerra. Era más o menos un hecho. Shikamaru sabía que la guerra cambiaba a la gente. No por experiencia personal, por supuesto, pero era un hecho, ¿no? Todo el mundo lo sabía. Demonios, mira lo raro que era su padre. Eso no podría haber sido natural. Shikamaru suspiró. Entonces Naruto está tan dedicado a engañar a un enemigo potencial que vive su vida de esta manera, o ha elegido ser realmente así de amable, pensó, mirando al cielo aún despejado. Y al mismo tiempo competente, a su manera. Esto es demasiado problemático. Shikamaru no era el único miembro del equipo 7 con muchas cosas en la cabeza. Hinata también estaba perdida en sus pensamientos. La chica Hyuga de ojos pálidos había estado siguiendo el rastro con solo una mínima cantidad de concentración. No era un camino particularmente estrecho, ni sinuoso, y aprovechó este hecho para pasar su tiempo reflexionando sobre el encuentro con el Kirinin. Todavía se le oprimía el pecho al recordar haber visto lo que había pensado que era Naruto-sensei partido por la mitad. Después de eso, había pasado por 4 estados mentales en rápida sucesión. El primero fue un shock, que rápidamente dio paso a una tristeza insoportable. No estaba del todo segura de por qué. Ciertamente, él era su maestro y muy amable con ella, pero sentía como si le hubieran arrancado algo. Esa sensación de seguridad que sentía cuando estaba cerca de él se había desvanecido, reemplazada por un vacío. Por supuesto, ese vacío rápidamente se llenó con algo. Rabia. El Akekuso no era una técnica particularmente difícil. Estaba basado en los principios básicos de Huken y, en verdad, era simplemente un fragmento de una serie de técnicas mucho más poderosas. Hinata, a pesar de carecer de las aptitudes naturales de algunos de los otros miembros de su familia, conocía casi todas estas técnicas. Incluso si no podía realizarlos, se esperaba que los entendiera todos y fuera capaz de realizar sus movimientos. A pesar de haber estado mucho tiempo al cuidado de Kurena y San, todavía recordaba esas primeras lecciones. No es que alguna vez hubiera pensado que los usaría. Pero después de ver a Naruto-sensei sufrir así, sintió que casi se movía sin pensarlo. Los movimientos eran simples, llegaban a ella sin ningún esfuerzo, y aunque le dolía reunir todo el chakra necesario para realizarlos, simplemente estaba demasiado concentrada en lastimar a aquellos que le habían quitado a Naruto como para preocuparse. Ella los había castigado por sus acciones. Se dio cuenta de que ella los habría matado si él no hubiera vuelto a aparecer. Y podría haberla matado a ella también, un hecho que la sorprendió al pensarlo. Pero él apareció y la rabia se convirtió en alegría. Ella se había arrojado hacia él por reflejo, aferrándose a él y no queriendo soltarlo.
Y él la había elogiado. Él le dijo que lo había hecho bien, incluso genial. Estaba mejorando, había dicho. Sabía que no era un elogio particularmente original. Kurenai había dicho lo mismo. Pero algo sobre la forma en que Naruto lo dijo. Y la forma en que él la había mirado. La hacía feliz por dentro y le hacía creerlo. Se sonrojó de nuevo al recordar su audacia. Todavía podía oírlo decir su nombre. Sintió una mano en su hombro, sacándola de su ensoñación momentánea. «Hinata, ¿estás ahí?», preguntó Naruto con una sonrisa, haciendo que la joven se sonrojara. Se dio cuenta de que él debía haber estado llamándola desde hacía algún tiempo. Había dejado que su atención se desviara tanto. Lo siento, sensei. Estaba distraída, dijo, maldiciéndose por su tartamudeo. Naruto simplemente se rió. Sí, me di cuenta, dijo, rascándose la nuca por un momento. Ella se enderezó por un momento, con las mejillas todavía sonrojadas. De todos modos. ¿Puedes revisar ese árbol de allí?, preguntó, señalando hacia un bosquecillo de árboles. De repente se dio cuenta de que aparentemente habían llegado a la orilla, aunque algo en su mente le dijo que en realidad era un estanque o lago, debido a la falta de olas. Naruto estaba señalando a lo lejos. Hinata entendió lo que quería decir y susurró el nombre de su familia Kekkei y Genkai mientras formaba el sello. El mundo se movió y cambió por un momento, aunque hacía tiempo que había superado la desorientación que podría traer. Enfocando su visión única en el lugar, se sorprendió al encontrar uno de los extraños kunai de 3 puntas de Naruto Sensei incrustado en un árbol. El suelo estaba húmedo y cubierto de los típicos escombros del suelo de un bosque. Ah no, Sensei. Veo uno de tus kunai, pero eso es todo, dijo Hinata, mirándolo con confusión. Su expresión fue distante por un momento. Sasuke se burló. Agitado, Sensei, dijo, dejando que un poco de sarcasmo se deslizara en su voz mientras decía el título. Hinata le frunció el ceño, pero él no pareció darse cuenta. A lo lejos, escuchó un sonido suave, como el silbido de una brisa que se hacía cada vez más fuerte. «Bajar», gritó Naruto, abrazando a Hinata mientras lo hacía. Sintió una desorientación como ninguna otra mientras su cerebro luchaba por ponerse al día. Naruto la sostenía casi al estilo nupcial, aferrándose a la superficie de un árbol. Ella amplió su campo de visión, notando que estaban aferrados al mismo árbol al que Naruto había arrojado su kunai. Observó como una espada enorme, que parecía una cuchilla de gran tamaño, se estrellaba contra un árbol. El resto del equipo 7 se había agachado cuando la espada entró volando, pero aparentemente Naruto de alguna manera los había apartado del camino casi al instante. HMPH, bueno, no es tan impresionante, dijo una voz oscura. Los ojos de Hinata se dirigieron a la espada nuevamente, y se dio cuenta de que ahora había un hombre agachado sobre su larga empuñadura, mirando al grupo con un brillo depredador. Su rostro estaba enmascarado por vendas blancas y llevaba un ita de lado en la cabeza. Estaba sin camisa excepto por una especie de arnés, con protectores de brazos de camuflaje blanco y negro y pantalones azul marino a rayas. Pero fueron sus ojos los que realmente llamaron su atención. Frío, oscuro y siniestro. Naruto Namikaze, el ejército de un solo hombre de Konoha. Dios mío, ¿cómo te lo permitió ese llorón constructor de puentes?, dijo la voz, con una sonrisa evidente debajo de sus envolturas. HMPH, nunca pensé que tendría que volver a ver tu fea cara, dijo Naruto con una amplia sonrisa. Hinata estaba sorprendida. ¿Sensei conocía a esta persona? Me sorprende que un mocoso como tú se acuerde siquiera de mí. Ah, bueno, siempre recuerdo a las personas a quienes les he pateado el trasero. Incluso a ti, Zabuza. El ninja desaparecido solo sonrió. Ugaiden Asakura no estaba realmente segura de cuál de los muchos 8 millones de Kamigami había ofendido, o tal vez qué otra acción podría haber tomado para ganarse una reacción de karma que la colocaría en un equipo como este. Ella los observó con abierta incredulidad, su yo generalmente emotivo no se tomó un día libre aquí. Después de todo, ella era una persona muy alegre. ¿Fue eso todo?
Era tan alegre que la habían colocado en un equipo con Chip Boy y Silent Boogman, liderados por China Mockingbird Faceman. Había aprendido a aprovecharlo al máximo, por más difícil que pudiera ser imaginarlo. Todavía no era justo. Debería haber sido colocada en el equipo de Sasuke-kun, no en este grupo de rechazados y perdedores. Había cierta ironía en el hecho de que la única chica que no parecía estar perdidamente enamorada de su amado Sasuke-kun hubiera sido colocada en un equipo con él, aunque tenía un miedo enorme de haber llegado a ese punto. Sus sentidos cuando estuvo cerca de él por tanto tiempo. Dicho esto, ella ni siquiera era tan impresionante, y tampoco lo era ese holgazán de Shikamaru. Y no le había contado todo sobre él. Supuso que ese era un beneficio. Sin ella ni Ino colocados en un equipo con su Sasuke-kun, habían vuelto a caer en una cómoda amistad. Mejores amigos para siempre y toda esa basura. Por supuesto, en este caso, para siempre se definió como hasta que uno de ellos consiguiera una cita con Sasuke. Aún así, fue agradable tener alguien con quien hablar nuevamente y alguien con quien quejarse de sus equipos. Pero Ino no lo pasó tan mal como ella. Al menos Ino Cerdo tenía una sensei femenina. Y ciertamente no tenía que aguantar a gente como Shino y Chouji. Habían pasado la mañana haciendo una misión sencilla, limpiando algunos arbustos viejos de la mansión de un comerciante local, y eso no les había llevado mucho tiempo. Por asqueroso que fuera, los insectos de Shino parecían bastante hábiles para descomponer el material, y la capacidad de Chouji para barrer grandes porciones del paisaje con su espeluznante cuerpo expandomatic también era bastante agradable. Sakura se sintió un poco inútil y decidió simplemente seguirla y recoger lo que se perdieron. Se sintió un poco como hacer trampa. El equipo 10 había terminado en un tiempo récord, lo que provocó que Asuma Sensei les diera tiempo extra para almorzar antes de comenzar algunos ejercicios y otros entrenamientos. Todos habían preparado el almuerzo para el día. Chouji, por supuesto, tenía el más grande de todos. Shino se sentó allí con un almuerzo, sorprendentemente, de tamaño similar. El suyo era mucho más pequeño. Por supuesto, poco después ella ya no quería nada de eso. Las cosas se pusieron feas cuando descubrió por qué Shino había traído un almuerzo tan grande. Comenzó bastante inocente. 1 o 2 insectos revoloteaban por ahí. Desafortunadamente, eso se convirtió en una masa hirviente cuando los insectos aparecieron casi de la nada, agarrando porciones de la comida y devorando justo al lado de Shino. Fue casi suficiente para enfermarla. Pero no, ese no había sido el problema. El problema surgió cuando se llevó una bola de arroz a la boca, solo para encontrar uno de los insectos de Shino posado encima de ella. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, visca, antes de tirarlo a la basura con un ataque de disgusto. Incluso eso podría haber estado bien, pero luego Chouji le preguntó si iba a comer eso. Ella lo miró fijamente con una mirada incrédula antes de tirar el resto de su comida y marcharse furiosa. Porque ella... Capítulo 6. Parte 1, capítulo 6. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos vimos en la Tierra de los Ríos. Bueno, después de todo es un mundo pequeño, supongo, dijo Zabuza, todavía encaramado en la empuñadura de su enorme espada. Miró de cerca al joven Jounin rubio, con los ojos llenos de un brillo depredador. Era la mirada de un cazador que por fin se había encontrado con uno de los que escaparon, y Zabuza era un cazador, uno de los mejores. Un premio como este era simplemente demasiado bueno para ser verdad. Tal vez, pero ciertamente pareces haber bajado tus estándares. Solías ser un perdedor trabajando para un perdedor más grande, ahora eres un perdedor que trabaja para un pequeño perdedor. Uno de los 7 espadachines reducido a un matón de poca monta. Bastante patético, ¿sabes? Respondió Naruto, sonriendo locamente incluso cuando el rostro de Zabuza se contrajo de ira. Aunque, por otra parte, un Chunin también te azotó antes, así que no es tan exagerado, supongo. No hay muchos Chunin de rango A, ¿verdad? Respondió Zabuza, con voz mayoritariamente tranquila a pesar de su obvia frustración. Los estudiantes genin de Naruto lo miraron fijamente, atónitos ante tal revelación. ¿Su maestro había sido considerado de clase cuando era un Chunin?
¿En qué lo convertía eso ahora, dado que era un Jounin y un héroe de guerra? Sin embargo, su asombro se vio truncado cuando Zabuza continuó. Y aún menos que tengan los secretos que tú tienes, dijo, con una sonrisa salvaje retorciéndose bajo su máscara. La sorpresa del estudiante de Naruto ante la declaración anterior de Zabuza se convirtió en sorpresa ante el repentino cambio de expresión de su maestro. Naruto mostraba una mezcla de ira y preocupación, dos cosas que los tres jóvenes genin nunca recordaban haber visto en el rostro de su sensei. No sabes de lo que estás hablando, respondió el Jounin de Konoha con un medio gruñido, provocando que la sonrisa salvaje de Zabuza creciera. Me llaman el demonio de la niebla oculta, y a ti el ejército de un solo hombre, pero tú eres un demonio de otro tipo. El demonio rojo de Konoha. Muy pocas personas pueden decir que saben por qué te llaman así. Continuó el ninja de la niebla, deteniéndose por un momento después y dejando que sus ojos vagaran. Los niños parecían poco impresionantes, particularmente la chica Yuga que Naruto se había llevado. Incapaz de evadir ni siquiera un ataque simple y bastante obvio como ese. ¿Qué débiles estaba produciendo Konoha estos días? ¿Cómo podría una aldea que produjo monstruos como Colmillo Blanco, Destello Amarillo o el profesor ir cuesta abajo tan rápido, especialmente después de haber sido dirigida por alguien como Itachi? Zabuza había oído todo sobre el joven Hokage y su ascenso al poder, e incluso había sentido una especie de espíritu afín con el hombre, pero ¿qué podría estar haciendo si este fuera el resultado de su reinado? Tu equipo deja mucho que desear, Naruto. Se supone que estos son shinobi. Dudo que sepan algo sobre ser shinobi, dijo Zabuza con disgusto, ganándose una mirada de asesinato sangriento de Sasuke. ¿A quién diablos crees que estás hablando así, gran monstruo? Espetó el joven Uchiha, con las manos sobre su bolsa de armas mientras lo hacía. Zabuza no respondió instantáneamente, sino que se puso de pie sobre la empuñadura de su espada. El brutal Kirinin murmuró algo que Sasuke no entendió, pero provocó que Naruto reaccionara con singular intención. Se empujó del árbol y se detuvo junto al constructor del puente, dejando a Hinata todavía ligeramente sonrojada mientras asumía su postura de lucha. Bueno, al menos ese tiene algo de espíritu, pero eso no lo convierte en un shinobi, dijo Zabuza mientras una espesa niebla comenzó a surgir de la nada, levantándose del agua y fluyendo desde todos lados. El espadachín comenzó a desvanecerse en la distancia, pero su voz persistió, pareciendo venir de todo el grupo. Hinata ocupó su lugar en la formación triangular que sus compañeros de equipo habían asumido alrededor del constructor del puente. Fue una formación eficaz, aunque básica y sencilla. Naruto no había descuidado lo básico a pesar de su deseo de pasar a enseñar cosas más interesantes. Para su disgusto, Naruto descubrió que sin esas cosas simples y a menudo aburridas, las cosas más interesantes simplemente no tenían sentido para sus jóvenes pupilos. Así, Naruto había dado grandes pasos en enseñar todos los fundamentos a su equipo, o al menos el inicio de ellos. De esa manera, cuando lo tuvieran controlado, podrían pasar a cosas mucho más interesantes y interesantes. El Skirinin miró con solo un mínimo de desconcierto. Su coordinación fue efectiva, hasta cierto punto, pero para él era obvio quiénes eran los eslabones débiles. Y, por supuesto, todos ellos eran eslabones débiles para él. Estos tres ni siquiera podían esperar estar a la altura de un shinobi como él. Ni siquiera podían igualar a su joven compañero o aprendiz, o como quiera que alguien lo llame. Y con Naruto teniendo que concentrarse en defenderlos, eso haría que esta pelea fuera aún más fácil aunque, sin duda, algo menos satisfactoria. Pero los negocios eran los negocios. Un shinobi tiene que saber cómo quitar una vida. Estos débiles no parecen capaces de herir a una mosca. Puede que sostengan un kunai, pero saben lo que es sentirlo perforar el cuello de un hombre, sentir la vida se aleja de su objetivo, o ver cómo su vida carmesí se derrama de esa herida. Creo que no, dijo la voz oscura y maliciosa. En la aldea oculta en la niebla, aprendemos esto temprano. Para ganar nuestro Itaite, nos vemos obligados a quitarle la vida a uno de nuestros compañeros de clase. La niebla sangrienta, pero hiciste bastante más que eso, monstruo. Realmente te ganaste tu nombre, murmuró Naruto, ganándose una risa salvaje del enemigo.
Bueno, quería graduarme temprano. Eliminar algunas clases por encima de mí parecía una buena manera de demostrar que estaba listo, respondió Zabuza, causando que los genin del equipo 7, incluso Sasuke, palidecieran. Había matado a clases enteras. Era aterrador siquiera pensarlo, y eso estaba escrito en sus caras. Habían pensado que el requisito de graduación por sí solo era terrible, pero que esto, haya matado a tantos solo porque sí. ¿Qué clase de monstruo era él? Si están reaccionando así, entonces les queda un largo camino por recorrer para apenas ser considerados verdaderos ninja. Patético, continuó, ganándose otro chasquido de Naruto. Su equipo apenas pudo seguir lo que pasó después. Muy bien, eso es todo. Había dicho su sensei, sus dedos comenzando a formar una serie de sellos. Basta de hablar mal de mi equipo. Y entonces Zabuza estaba dentro de la formación, con una enorme espada moviéndose hacia abajo para eliminar a los 3 genin y a Tazuna con un solo barrido. Naruto reaccionó con la misma rapidez, abandonando cualquier técnica que hubiera estado formando, extendiendo un brazo y dejando que estallara un latigazo de chakra. El chakra crudo rápidamente tomó forma, convirtiéndose en una serie de eslabones de cadena brillantes y envolviéndose a través del agujero en la enorme hoja cortadora que empuñaba Zabuza. Naruto tiró de la espada hacia atrás, tomando a Zabuza por sorpresa y causando que la enorme espada cortara la tierra blanda mientras Naruto redirigía su camino hacia abajo. Tendrás que hacerlo mejor que eso, dijo Naruto con entusiasmo, observando cómo su equipo tomaba las medidas necesarias y recuperaba a su anciano cargo, ajustando su formación a medida que se movían. Fue un movimiento condenadamente bueno, si él mismo lo dijera. Y él hizo. Después de todo, él los había entrenado y se movían como un equipo. No pudo evitar sonreír cuando una idea extraña se le ocurrió. Una idea peligrosa y extraña, algunos podrían notar, pero Naruto no era ningún otro según ninguna estimación. El espadachín gruñó en una combinación de diversión e ira, arrancando su enorme espada. Naruto liberó la técnica, provocando que las cadenas se disiparan. La pareja se miró fijamente por un momento, con los ojos cerrados y los músculos contraídos. El equipo de Naruto observó con fascinación. Después de todo, esta era la primera vez que veían a su sensei pelear. Y luego, sin previo aviso, Naruto saltó hacia atrás y Zabuza se desvaneció, desapareciendo en la espesa niebla. Un truco interesante, dijo Zabuza con una sonrisa, y su voz resonó en el claro. Pero es uno que ya he visto antes. Lo mismo contigo, perdedor. Todavía escondido como un cobarde, no puedes luchar como un hombre de verdad por una vez. Lo incitó Naruto, sus dedos formaron un gesto grosero que hizo que Hinata se sonrojara furiosamente. El silencio reinó por un momento, y continuó incluso cuando la niebla comenzó a disiparse repentinamente. Zabuza se puso de pie, con su enorme espada pegada al suelo, pero flotando sobre ella a pesar de su tamaño y peso. Estaba de pie al borde del agua, con los ojos llenos de una mezcla de odio y anticipación. Naruto le devolvió la mirada y salió corriendo. Finalmente decidiste salir. Ya era hora. Gritó el Jounin rubio, lanzando una andanada de shuriken aparentemente de la nada. Los proyectiles afilados como cuchillas fueron lanzados con precisión y fuerza, aumentados por una ráfaga de viento convocado, pero rebotaron impotentes contra la superficie de la espada de Zabuza cuando el ninja desaparecido la levantó en defensa. Esta era, por supuesto, la intención. Ocupó la espada para evitar su uso mientras Naruto acortaba la distancia entre los dos. Solo le dio unos segundos, pero en una batalla de shinobi, particularmente aquellos de este calibre, los segundos eran sagrados. Naruto, fiel a su naturaleza, golpeó primero. Un kunai que no había tenido un momento antes chispeó cuando chocó contra el arma de Zabuza, el hombre grande había movido su arma para desviar el golpe. Naruto siguió con una serie de golpes, aprovechando la ventaja de su arma más pequeña y anulando las ventajas de una mucho más grande de sus oponentes. Al cerrar la brecha rápidamente, había convertido el arma más grande en un problema, ya que no podía usar su alcance o peso debido a la cercanía de los combatientes. El ninja de Konoha, más pequeño y más rápido, presionó a Zabuza hacia atrás, lenta pero seguramente.
A todos menos a uno les pareció que Zabuza simplemente estaba superado. Shikamaru, siendo ese, no se dejó convencer tan fácilmente. Zabuza era claramente un shinobi hábil, uno por el que incluso su maestro, un ninja cuyas habilidades habían sido sorprendentemente reveladas y lentamente deducidas por el joven Nara, mostró cierto grado de reconocimiento. Y, por supuesto, era un ninja desaparecido. Esa era una ocupación a la que rara vez se sobrevivía por mucho tiempo a menos que tuvieras una habilidad considerable o simplemente fueras demasiado insignificante para perseguirla. Dado que su sensei también había dicho que Zabuza era uno de los 7 espadachines, eso probablemente lo convertía en el primero en lugar del segundo. Shikamaru no tenía idea de quiénes eran los 7 espadachines, pero dado el título y las mayúsculas verbales que había usado Sensei, asumió que era algo digno de mención. Entonces, si todo eso era cierto, ¿por qué este Zabuza parecía tan fácil de convencer? No fue hasta que Naruto Sensei lo presionó hasta el punto de que estaban peleando en el agua que el joven Nara hizo clic. Sensei, cuidado, él. Fue todo lo que Shikamaru logró antes de que su predicción se hiciera realidad. Una ráfaga de agua rodeó a su maestro, y cuando se calmó, Naruto quedó atrapado dentro de una esfera de agua, luchando contra una presión extrema y enojado como el infierno. HMPH, parece que todavía es joven y tonto, dijo Zabuza, con una mano sosteniendo la prisión de agua en su lugar. Obtendrás una ganancia considerable, además de la que obtengo yo por este trabajo. Pero tus genin no valen nada, así que simplemente tendré que deshacerme de ellos. Bastardo, déjame salir de aquí y pelear. Cobarde. No te atrevas a tocar a mi equipo. Gritó Naruto, luchando débilmente contra los lazos acuosos. Zabuza simplemente se rió entre dientes mientras formaba un solo sello con su mano libre, exhibiendo un increíble nivel de control mientras una columna de agua se elevaba entre las olas que rodaban lentamente, asumiendo lentamente una forma humanoide mientras lo hacía. Naruto dejó escapar una serie de maldiciones cuando el Mizubunsin tomó forma completa, convirtiéndose en una réplica perfecta del demonio de la niebla oculta. ¡Sal de aquí! Gritó Naruto, observando impotente cómo el clon se movía hacia la costa y avanzaba hacia su equipo. Los 3 se mantuvieron obstinadamente en su posición. De ninguna manera, Naruto. Voy a mostrarle a este tipo que no me subestime, dijo Sasuke con una sonrisa salvaje, adoptando una postura agresiva y dejando caer su mochila. El joven Uchiha todavía estaba ardiendo por el insulto anterior, y no había manera de que dejara eso impune. Su orgullo como Shinobi Uchiha lo exigía. Abandonando su posición en la formación, el joven ninja se lanzó hacia el clon de agua, con los dedos volando mientras se movía. Zabuza solo se rió. La pelea resultante destrozó algo más que el orgullo de Sasuke. También casi le destrozó los huesos. Había intentado recurrir a su Katon Jutsu, pero sus habilidades de fuego eran de poca utilidad contra un clon hecho de agua. Hinata se unió a él, intentando trabajar en conjunto con su compañero de equipo, pero eso tampoco había contribuido mucho a su éxito. Sasuke se encontró una vez más desplomado contra un árbol, con la cabeza dando vueltas mientras trataba de descubrir cómo diablos iban a salir de esto, cómo diablos había logrado ver el ataque de Zabuza, y cómo diablos había sido así Naruto. Un perdedor por haber sido atrapado así de todos modos. Todavía estaba sin respuestas cuando escuchó algo que no esperaba. Oye Sasuke, atrápalo. Gritó Shikamaru, llamando la atención de Uchiha por un momento. El chico Nara había estado defendiendo a su cliente durante la mayor parte de la pelea, sabiendo que no debía haberse involucrado en una pelea de taijutsu de este calibre. No podía igualar a Hinata, ciertamente no iba a igualar a Zabuza, clon o no. En cambio, dedicó su tiempo a intentar encontrar una solución a este lío. No fue hasta que, por casualidad, notó algo atado al costado de la mochila de Sasuke que tuvo la más mínima idea. Se apresuró a recuperar el objeto, aprovechando todo lo que tenía con la esperanza de hacerlo funcionar. Hinata. Fue todo lo que dijo Sasuke mientras atrapaba el objeto arrojado, sentirlo en su mano dándole toda la información que necesitaba sobre el atrevido plan de Shikamaru. Se deslizó hacia atrás, desplegó el Fuma Shuriken y hizo algo muy extraño. Confió en que sus compañeros de equipo harían su parte.
Y, recompensándolo por su confianza, hicieron precisamente eso. Hinata luchó por levantarse y lanzó otro ataque aparentemente inútil contra el Bunsin, pero ganó tiempo suficiente para que Sasuke acelerara y lanzara el enorme shuriken. Tendrás que hacerlo mejor que eso, muchacho, dijo Zabuza burlonamente mientras el clon evadía fácilmente la espada, pero Sasuke seguía sonriendo. ¿Quién dijo que estaba dirigido a ti? Bromeó, haciendo que Zabuza frunciera el ceño. De hecho, el shuriken se dirigía directamente hacia él, pero eso era algo simple. Levantó las piernas cuando se acercó, dejando que el molino de viento de la muerte volara debajo de él sin causar daño. ¿Qué engaña a estos genin si esperaban que algo así funcionara? Y luego puso sus brazos sobre su cabeza y liberó la prisión de agua. Espera, ¿qué hizo? Zabuza tardó un momento en darse cuenta de que no tenía el control de su propio cuerpo, el tiempo suficiente para que Naruto, repentinamente liberado, se empujara desde la superficie del agua, volteando acrobáticamente en el aire. Futon. Fudan. Dijo, justo antes de lanzar una lluvia de pequeños dardos de viento, los proyectiles arremolinados atravesaron el Mizubunsin con facilidad. El clon se disolvió con un chorro de agua cuando el justo alteró su integridad. El Jounin de cabello rubio se giró a mitad del salto, sus manos volando a través de otro conjunto de sellos mientras se concentraba en el verdadero Zabuza, todavía sorprendido por su incapacidad para moverse. El ninja desaparecido luchó contra sus ataduras invisibles, finalmente rompiéndolas justo cuando Naruto desató su siguiente técnica. Futon. Furapa. Gritó el Jounin, una ola de poderoso viento se lanzó y atrapó a Zabuza mientras intentaba saltar hacia atrás, tirándolo como a un muñeco de trapo. Se deslizó por la superficie del agua, perdiendo la concentración para permanecer en la superficie mientras desaceleraba y se hundía rápidamente. Naruto aterrizó y se deslizó hacia atrás, sus ojos azules escanearon la superficie del agua. Esperó, se rió entre dientes y luego levantó la mano con un grito ansioso. Sí, 2x2, pateé tu trasero de perdedor otra vez, Zabuza. Él dijo. Su equipo habría seguido su rutina habitual de diversión, confusión y disgusto si no hubieran estado tan golpeados y exhaustos. Hinata cayó de rodillas, Sasuke luchó por ponerse de pie y Shikamaru parecía como si acabara de correr una docena de millas y media, con las manos todavía en alto en el sello característico de su familia. Buen trabajo, equipo. Fue un gran trabajo en equipo. Naruto continuó, asintiendo sabiamente con los brazos cruzados sobre el pecho. Los tres genin simplemente continuaron mirándolo mientras hablaba, y finalmente desbloqueaste tu Sharingan, Sasuke. Bien hecho. Los ojos de Sasuke se abrieron en shock, dándose cuenta por un momento de que el mundo parecía muy diferente, pero de maneras extrañamente sutiles. Su extraña habilidad para adivinar los movimientos de Zabuza de repente se volvió obvia, aunque frunció el ceño. Incluso viéndolos, no había podido evitarlos. Ver era inútil si no era lo suficientemente rápido para esquivarlo. ¿Aún? Entonces, comenzó Shikamaru, relajando sus manos, todavía tratando de recuperar el aliento, ¿por qué no escapaste de la prisión? Ambos sabemos que pudiste haberlo hecho en cualquier momento. Sasuke y Hinata rápidamente se giraron para mirar a Shikamaru y su sensei, una vez más confundidos por el intercambio. ¿Qué quiso decir Shikamaru con que sensei podría haber escapado? Eso no tiene sentido. Debí haber sabido que te darías cuenta, Shikamaru. Tienes razón, podría haber escapado, pero eso no te habría enseñado nada. Nos pusiste en peligro de muerte para darnos una lección. Espetó Sasuke, incrédulo. Inesperadamente, Naruto simplemente suspiró y miró hacia otro lado. Es cierto que soy responsable de ustedes tres, Sasuke, pero no puedo cuidarlos, comenzó, mirando a lo lejos. Estaba luchando por mi vida como Chunin a tu edad. Gracias a Dios ya no tienes que experimentar eso, pero soy responsable de algo más que solo tu seguridad. Soy responsable de convertirte en shinobi que no necesitas protección. Demostraste que puedes hacer eso, y también trabajar en equipo, Shikamaru, fue peligroso verter tanto chakra en el arma, pero eres inteligente. No sabes mucho sobre el flujo de chakra, pero parece que sí.
Has aprendido un poco mirándome, ¿verdad? Usar eso para extender tu técnica de sombra debe haberte costado mucho, pero fue inteligente y tú también, Sasuke, entendiste lo que estaba pasando en el momento en que agarraste el arma. Y Hinata, saltaste directamente a ella, ejecutando una pantalla sin saber nada sobre el plan. Eso es confianza. Todos ustedes me han hecho sentir muy orgulloso, y sé que no me equivoqué al confiar en ustedes en este caso. Él los miró y sonrió. Solo piénsalo, ¿de acuerdo? Tenemos que irnos. Fue una instrucción que los tres siguieron. No se dijo nada más mientras recogían su equipo y una vez más emprenden su camino. Zabuza se arrastró hasta la superficie del agua a cierta distancia, habiendo sido arrastrado por sus propias corrientes bajo las olas. El ninja desaparecido se secó con chakra, sacando el agua de su cuerpo y alejándola de él como un reflejo. Levantando su enorme espada, la devolvió a su lugar en su espalda. Todo fue un reflejo cuando comenzó a caminar hacia su escondite, con la mente llena de una tormenta de emociones. Estaba conmocionado, enojado, decepcionado y asombrado al mismo tiempo. Estaba enojado por haber subestimado tanto a su enemigo, particularmente al pequeño mocoso Genin. Lo habían pillado con la guardia baja con un truco muy sucio, muy parecido a lo que se suponía que debían hacer los shinobi. Zabuza había pensado en ellos como débiles, pero había más en ellos que se veía a simple vista. No mucho más, pero al menos un poco. Estaba decepcionado por su actuación. Había dejado que ese mocoso de pelo rubio lo superara otra vez, había perdido la oportunidad de recibir su enorme recompensa y había quedado en ridículo al ser engañado por un genin. Era algo pequeño, pero difícilmente algo que quisiera difundir. Eso sería malo para su reputación, sin duda. Estaba sorprendido de que Naruto ni siquiera se hubiera molestado en recurrir a esa asombrosa habilidad que le había dado su nombre. El Kage Bunshin era una técnica asombrosa, y el ejército de un solo hombre no se había ganado su nombre sin ningún motivo. Pero Naruto ni siquiera se había molestado en dibujarlo. Eso le dijo al ninja desaparecido que iba a tener que hacer todo lo posible para cuando se volvieran a encontrar, y que se volverían a encontrar muy pronto. Zabuza todavía tenía su contrato y, por muy repugnante que le pareciera este personaje de gato, simplemente no podía dejar pasar el dinero que le ofrecían. Tendría que trabajar por lo que pudiera conseguir si alguna vez quisiera restaurar Kirigakure no Sato. Senpai, no estás perdiendo tu ventaja, ¿verdad? Dijo una voz joven, elevándose suavemente desde el agua. Una figura comenzó a cambiar y moverse, elevándose de manera muy similar a como lo había hecho el Bunshin de Zabuza, pero con una diferencia clave y fundamental. HMPH, Suigetsu. ¿Te parece entretenido, verdad? Preguntó Zabuza, respondiendo a la pregunta de Suigetsu con una propia. No le divertían las payasadas de su joven Koai. Suigetsu casi había sido atrapado. Su técnica de hidratación le había permitido evadir ese kunai, pero el resbaladizo aspirante a espadachín se había sentado y observado el proceso sin intervenir. Zabuza observó al niño mientras se levantaba del agua y formaba una versión más completa de sí mismo, con una sonrisa de dientes entrelazados en su rostro. Zabuza no confiaba en Suigetsu hasta donde podía arrojarlo. El chico era un adulador egoísta, pero ciertamente un adulador egoísta útil, y esa era la razón por la que Zabuza lo mantuvo cerca, por ahora. El ninja desaparecido no se hacía ilusiones de que Suigetsu se volvería contra él en el momento en que más lo beneficiara. Deseaba la espada de Zabuza para sí misma. Zabuza lo mantuvo cerca demostrando ser más fuerte y también asegurándose de mantener alejado cualquier signo de debilidad. Esta pequeña disputa con Naruto había dañado eso. La próxima vez tomarás al Genin. Esta vez me probaré al Jounin, así no tengo tiempo para distraerme con esas moscas, dijo, y luego saltó sin decir una palabra más. Suigetsu lo vio irse, pisando la tierra seca y tocando la empuñadura de su arma, una simple katana por la que no tenía ningún cariño particular, y que tenía toda la intención de reemplazar en poco tiempo. Quizás más pronto que tarde, dadas las circunstancias. Tal vez. El equipo 7 se movió lo más rápido posible, dado su estatus.
Tanto Sasuke como Hinata resultaron heridos por la dura lección que les dio el demonio de la niebla oculta, y Shikamaru sufría un caso de agotamiento de chakra que, si bien no ponía en peligro su vida, requeriría un simple tiempo de inactividad para recuperarse. Naruto, como era de esperar, apenas estaba tenso. Atendió sus heridas con su limitado conocimiento de técnicas médicas, suficiente para asegurarse de que sanaran con el tiempo siempre y cuando se tomaran las cosas con calma. Avanzaron por el campo a paso pausado. Naruto ya no se quejaba ni bromeaba, adoptando una actitud más seria, en su mayor parte. Era obvio para los más perspicaces del equipo que estaba tomando un poco de esfuerzo mantener su autocontrol normal, pero el esfuerzo fue impresionante de todos modos. Estaba actuando de manera muy parecida al shinobi de clase alta que se suponía que era. Para Sasuke, ya era hora. Para Shikamaru, esto solo trajo más preguntas a su mente obsesionada con los acertijos. Para Hinata, fue un poco desconcertante, pero su consideración activa y sus atenciones le hicieron sonreír y sonrojarse. Y para Tazuna, fue simplemente suficiente para que dejara de quejarse y le diera un poco de crédito al Jounin de cabello rubio. Los 5 viajeros llegaron a la Tierra de las Olas unos días después, caminando lentamente por las carreteras transitadas que necesitaban urgentemente reparación y mantenimiento. Los signos de un desarrollo más antiguo eran obvios hace mucho tiempo para los ojos atentos de los ninja, pero el lamentable estado del país tomó por sorpresa a los shinobi extranjeros. Hinata era la más obviamente perturbada por los edificios deteriorados y las personas aparentemente sin alma que reflexionaban sobre la ciudad, pero tuvo un efecto en todos los miembros del terreno, incluso en el nativo Tazuna. El anciano albañil llevó a los 4 ninjas de Konoha a una pequeña casa cerca de las afueras de lo que aparentemente alguna vez fue un suburbio de pescadores. Barcos estacionados en la playa y amarrados a los muelles, viejas redes colgadas de paredes y postes, todos mostrando claros signos de falta de uso. «Sensei, ¿por qué el pueblo parece tan dormido?», preguntó Hinata en voz baja, tomando a Naruto un tanto desprevenido. El silencio había sido la clave durante mucho tiempo entre el grupo, pero ni siquiera Naruto había estado seguro de cómo romperlo. Se alegró de que hubiera sido ella quien lo hubiera hecho. Eso fue una especie de progreso. Sin una forma de enviar sus capturas, ¿de qué sirve pescar? Gatou ha asfixiado la vida de todo aquí. Tazuna dijo rápidamente, interrumpiendo a Naruto antes de que pudiera dar una respuesta similar. El joven Jounin simplemente asintió con su forma característica, intentando tal vez parecer más profundo de lo que era. Es horrible, eso es lo que es. Por eso tenemos que ayudar a Oji-san a terminar su proyecto, ¿sabes? Esto, dijo, moviendo su brazo en un amplio arco, está simplemente mal, créelo. Sasuke encontró que el hecho de que no podía dormir era una especie de enigma. Ciertamente estaba lo suficientemente cansado como para simplemente colapsar, y le dolía el cuerpo en lugares que no sabía que tenía. A pesar de esto, todavía no parecía poder calmarse lo suficiente como para descansar, y mucho menos dormir. Se necesitó una combinación de voluntad extrema y dolor extremo para evitar que saltara y saliera a entrenar. Quería profundamente probar los alcances de su Sharingan finalmente despertado, pero tenía suficiente conciencia de sí mismo para ver que su sistema de chakras no estaba en condiciones de ser ejercido en lo más mínimo. Entonces, en lugar de eso, se encontró cableado, aburrido y estancado haciendo lo que probablemente hacía mucho más de lo que debería. Pensar. Sabía que eran aproximadamente las 3 de la mañana, basándose en su reloj interno, una habilidad simple que se volvió casi instintiva para la mayoría de los shinobi. Incluso en su estado de agotamiento podía conseguir una solución básica. La habitación a su alrededor estaba oscura como se esperaba, pero podía distinguir las formas gemelas de sus compañeros de equipo iluminados por la suave luz de la luna a través de una pequeña ventana, acurrucados en silencio en sus propios futones junto con la forma más grande de su maestro. Naruto estaba tendido, ocupando el doble de espacio del que ocuparía de otra manera, las mantas apenas lo cubrían mientras roncaba. Sasuke una vez más se encontró moderadamente disgustado por su maestro.
El joven Uchiha hizo un balance de Naruto y simplemente no pudo decidir si se suponía que debía estar realmente impresionado o encontrarlo deficiente. Los hechos eran que Naruto era a menudo un mocoso inmaduro, impulsivo, tosco y generalmente decepcionante en algunas ocasiones, no era el héroe de guerra endurecido por la batalla que había estado esperando de las historias. Incluso verlo dormir lo hacía muy evidente. Era ruidoso y se agitaba, lo que no era una forma adecuada de dormir para un shinobi. Y, sin embargo, Sasuke no pudo descartarlo por completo. Por mucho que le doliera admitirlo, Sasuke tuvo que mostrar un respeto cada vez mayor a regañadientes por las habilidades de Naruto. El Jounin de pelo rubio era, con diferencia, la persona más rápida que Sasuke había visto jamás. El Uchiha deseaba muchísimo saber cómo lograba moverse tan rápido que parecía como si se estuviera teletransportando. No era un Shunshin, Sasuke lo sabía. No podría ser tan simple. Había mostrado una habilidad en Taijutsu y Ninjutsu que tomó al Uchiha con la guardia baja. Incluso había formado cadenas a partir de chakra puro. ¿Cómo había hecho eso? Sasuke no tenía ni idea. La cantidad de chakra que necesitaría para hacer tal cosa parecía casi imposible. Es más, Sasuke a veces veía a un hombre mucho más maduro dentro de Naruto, como cuando les había hablado de hacer los mejores shinobi o tratar de mimarlos. ¿De dónde ha venido eso? Y cuando entró en la casa de Tazuna, mostró algo más que Sasuke nunca hubiera imaginado. Clase y carácter. Naruto se había transformado en un perfecto caballero, presentando todos los respetos debidos, incluso por las escasas ofrendas que les habían dado. Fue tan respetuoso que incluso hizo sonrojar a Tsunami, la hija de Tazuna. Cuando le dijeron que podía ser menos formal, le dio una sonrisa juvenil que solo sirvió para hacerla sonrojar más. Sasuke miró sin palabras, Shikamaru murmuró algo sobre un sensei problemático y Hinata parecía aún más retraída de lo habitual. Oh Dios, Hinata estaba enamorada de su maestra. La comprensión golpeó a Sasuke como un rayo, y se preguntó por qué no se había dado cuenta antes. Todas sus pequeñas peculiaridades parecieron encajar ante su obviedad. El joven Uchiha sacudió la cabeza y suspiró. Al menos no era él. Y, al parecer, Naruto tampoco estaba coqueteando, simplemente parecía hacerlo de forma natural sin intentarlo ni tener ninguna intención real. ¿Con quién diablos tendría que estar para adquirir ese tipo de hábito? ¡Qué extraño! Al nieto de Tazuna, un niño pequeño llamado Inari, no le habían divertido en lo más mínimo las payasadas de Naruto, pero fue la declaración del Jounin de que detendrían a Gatou y terminarían el puente lo que realmente lo enfureció. La repentina declaración de Inari de cómo Naruto terminaría como todos los demás héroes, muerto. Seguido de su furia tomó a Naruto con la guardia baja, al igual que la historia sobre Kaise y su destino a manos de Gatou que Tsunami contó después. Naruto parecía perturbado por la historia, más de lo que Sasuke lo había visto jamás en los meses que había sido asignado como su sensei. Se disculpó y siguió al niño, para sorpresa del resto de los presentes. Había regresado algún tiempo después, seguido por una Inari todavía reservada, pero claramente diferente. El silencio reinó antes de que Naruto lo rompiera con sus bromas, y Sasuke se quedó preguntándose quién diablos era en realidad su maestro. Sasuke sacudió la cabeza, tratando de aclarar todos los pensamientos por un momento. Pensar en Naruto y sus misterios solo le daba dolor de cabeza. En cambio, se giró para mirar al otro miembro masculino de su equipo, un tal Shikamaru Nara, un chico que era igualmente confuso, pero mucho menos complicado de entender. Sasuke apreciaba eso, porque se estaba cansando de los enigmáticos seres multidimensionales con pasados desconocidos e historias que requerían diagramas de flujo para comprender. El joven Uchiha había trabajado más o menos con Shikamaru. Brillante pero vago. Era obvio, en realidad, no había mucha comprensión en absoluto, dirían algunos, pero aún había algo de profundidad en ello. El chico de pelo de piña había logrado descubrir los principios del flujo de chakra, algo que ni siquiera Sasuke había hecho todavía, simplemente viendo a su sensei hacerlo una vez y luego adaptándolo a sus propios propósitos. Había drenado su chakra a niveles casi fatales, cierto, pero aún así mostraba una notable cantidad de talento, respaldado por su agudo ingenio.
El plan para atrapar a Zabuza era algo bastante notable, particularmente para alguien que Sasuke simplemente había descartado al principio. Sasuke en realidad se encontró respetando el intelecto y la habilidad de su compañero de equipo, algo que no había esperado en lo más mínimo. Por supuesto, eso no fue ni la mitad de impactante para Sasuke como lo fue su opinión sobre la tercera y única miembro femenina de su equipo. Miró a Hinata y frunció el ceño. ¿De dónde venía y qué había hecho con la chica tímida, inexperta y sin talento que les habían asignado? Esta nueva Hinata mostró un talento y un impulso notables y, aunque reservada, ya no parecía esconderse en las sombras. Ella había demostrado no solo ser pasable, sino francamente útil cuando se enfrentó al Mizubunshi de Zabuza. Sin mencionar su manejo de los dos ninjas desaparecidos menores que habían intentado la emboscada en el camino. Sasuke tuvo que renunciar a su apenas contenido desprecio por un desprecio bien escondido, y luego a la apatía, pero ahora casi se estaba viendo obligado a reconocerlo a regañadientes. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? La mirada de Sasuke volvió a su maestro, con la mente todavía zumbando. Tal vez, solo tal vez, este tipo realmente sabía lo que estaba haciendo. Sasuke dejó que el pensamiento lo invadiera, por más absurdo que fuera. Trató de descartarlo, pero descubrió que una vez que admitió que su Jounin Sensei era hábil en combate, tenía que admitir que Naruto también podía ser bueno entrenando. Los había recorrido a través de algunos circuitos muy intensivos en Konoha, por simples que parecieran. Sasuke había cuestionado los ejercicios entonces, quejándose de que Naruto no les estaba enseñando nada útil. Solo después de la batalla con Zabuza se dio cuenta de que esos conceptos básicos se habían convertido en algo natural. Maldita sea, tal vez había más en este perdedor de cabello rubio de lo que había pensado. Sasuke suspiró y se recostó, una vez más tratando de conciliar el sueño. Estaba cansado de pensar, lo único que hacía era que le doliera la cabeza. Ugaidena el sol brillaba con fuerza en el cielo, pero el pequeño oasis proporcionaba un refugio adecuado contra sus fuertes rayos. Sobre él se alzaban agua dulce y palmeras resistentes, bordeado por un pequeño acantilado que dominaba la inmensidad del desierto. Era uno de los lugares favoritos de Temari para residir, un lugar de tiempo personal tranquilo para entrenar o meditar. Un escape de las atenciones y responsabilidades del hijo mayor del Kazekage. La mantuvo centrada, feliz y cuerda. Su mano descansaba sobre el par de pequeños abanicos metidos en el cinturón de sus caderas, su largo cabello dorado ondeaba suavemente con una suave brisa. Sus ojos casi parecían como si le faltara sueño, los velos oscuros alrededor eran una marca de su ascendencia inusual. Los efectos de un embarazo Jinchuriki fueron significativos, tanto interna como externamente. Sus ojos eran el único efecto exterior real, pero internamente mostraba diferencias significativas. Sus espirales de chakra estaban significativamente más desarrolladas que las de otras personas, lo que le otorgaba una enorme reserva de chakra similar a la de su hermano menor, aunque en contraste con el control más preciso que el desarrollo de las espirales de chakra le había otorgado a su otro hermano menor. Atrajo los abanicos de sus caderas con una velocidad sobrenatural, abriéndolos con un movimiento de sus muñecas. Los abanicos no eran particularmente grandes y, sin embargo, la joven podía desatar más poder con ellos que nunca cuando entrenaba con el enorme abanico con el que había comenzado. Temari comenzó a retorcerse y entrelazarse sinuosamente, usando todo su cuerpo como conducto para sus técnicas. Su danza era un signo de mano en sí mismo, moldeando y dando forma al charca, invocando su afinidad elemental y moldeándola hacia sus fans. Temari giró y lanzó un trío de ráfagas de viento en rápida sucesión, las enormes olas rodaron sobre el desierto y provocaron una vorágine momentánea de viento y arena. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Oh, sí, estaría lista para los exámenes. Muy listo.